que un sacerdote nos decía, los sacerdotes tenemos que acostumbrarnos a vivir solos. No en soledad, sino a vivir solos. Y para mí ahí es cuando yo me he fijado, no, esta no es mi vocación. Cuando dije, no voy a poder vivir así toda mi vida. Si alguien no encuentra una pareja ideal, si alguien está como súper enfrascado en encontrar a alguien perfecto, de pronto la manera correcta sería de rodillas, ¿no? Pedirle al Señor de rodillas lo que queremos y lo que deseamos. Si no es el centro, no tienes de dónde agarrar. Como ese hilito de la telaraña que dice que si ese se rompe, se acabó la telaraña. O sea, ahí ya no es más su pase seguro. Porque una persona no es un objeto, no es algo desechable. Entonces es algo que uno lo toma y es para toda la vida. Tuvimos una pérdida. Una vuelta espontánea. Nos costó bastante al principio. Fue una lucha. Wow, o sea, admiro mucho más a tu esposa. Es un proceso muy fuerte. Yo también lo viví. Vamos a decir que para nosotros fue sumamente fuerte y sumamente difícil. Bienvenidos a Amor en Acción, el podcast en donde el amor se convierte en movimiento. Hoy tendremos una historia en donde nos recuerda que Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Él quiso ser sacerdote y ella oraba por un esposo. Perdieron un bebé, pero ganaron una misión. Bienvenidos, Jesús, y darle gracias por aceptar la invitación. Gracias de verdad por la invitación. Mi nombre es Jesús Torres, de profesión soy ingeniero mecánico y también tengo la licenciatura en teología. Por esa carrera he decidido y he escogido la docencia como vocación. Es algo que me apasiona, me encanta. Soy docente en la Unidad Educativa Javier. Justamente ahí doy clases de religión o lo que se llama también la docencia de formación cristiana, en el cual doy justamente con un curso en específico, hago la función, tengo el rol de pastoralista en la unidad educativa, y pues a mí me agrada mucho este movimiento dentro de la iglesia y de poder aportar también en la evangelización dentro del colegio. Anteriormente también había trabajado en la unidad educativa San José María Escrivá, y justamente desde ahí nace toda esta vocación y que me apasiona realmente trabajar con estudiantes, trabajar con padres de familia y también con los adultos en la Escuela de Teología para Laicos San Juan Edos en el Paraíso, que es también donde ejerzo mi vocación también como docente, pero desde un docente como teólogo, ¿sí? Entonces, de esa manera también desde allí, con los adultos que quieran estudiar Teología para Laicos, pues también imparto clases allí. Eso es como un poco la carrera de Ingeniería Mecánica, la hice en la escuela. Y pues es una carrera que también me ha ayudado a lo largo de mi profesión, porque también es, de alguna manera, creo yo que me apasiona también entender las cosas, el movimiento de todas las máquinas, de lo creado. Y me gusta mucho cómo he enfocado yo mis carreras, ¿no? Y ahora actualmente, por ejemplo, que estoy haciendo una maestría, que también va justamente ligado a lo que es la educación, en donde hago toda esta fusión, que es justamente la ingeniería mecánica, que es el lado, por decirlo así, también ya de la creación, cómo van las cosas, cómo funcionan las cosas. Y me gusta mucho también ahora es el estudio con respecto a Dios. Y me gusta también la manera en cómo yo puedo englobar todas estas dos cosas y las puedo unir, aunque tal vez pueda ser como un poco de cómo las unes, cómo las puedes compenetrar la una a la otra, porque son como muy distintas, pero también al mismo tiempo yo creo que es muy interesante justamente el día de hoy que les decía a los estudiantes de teología y les explicaba justamente versículos bíblicos y la lectura de la palabra de Dios, pero también conciencia, también un poco en este enfoque de que a veces, muchas veces en el sentido de ingeniería no tiene ni idea la gente, entonces explicando un poco por ahí y entonces la gente captaba y decía, ok, ahora veo por dónde va. Entonces, a mí me ha ayudado mucho en lo personal, es como la forma en cómo he trabajado en mi vida, mi vocación. Bueno, mi nombre es Valeria Vizcarra, soy ingeniera comercial de profesión y también soy una maestría en finanzas. Me he dedicado a trabajar en la parte administrativa, pero también por el lado de mi mamá he sacado un poco, quizás he heredado su pasión por la belleza y también tengo un emprendimiento de lo que es maquillaje. Entonces, y he trabajado prácticamente solo en universidades, nada más actualmente trabajo en la escuela, en el área contable, que es la en Muy bien. Cuéntanos un poco cómo se conocieron.
Es muy interesante este tema. Sí, me acuerdo cuando nos reunimos por tu cumpleaños que me contaste y la verdad es que me quedé enamorada cómo se conocieron y es una historia muy bonita, así que vale la pena ser contada. Sí, justamente es interesante porque yo había salido pues del seminario, ya estaba justamente en mi vida laical. Bueno, que tal vez no conozcan una cosa de mí, es que estaba estudiando para ser sacerdote. Había salido pues y justamente en este tiempo en el que discernía igualmente el matrimonio, otra vez estaba metido dentro de la iglesia porque nunca dejé de lado eso, ¿no? Siempre estuve al servicio de la iglesia católica y es algo que continúa siempre hasta el día de hoy. Y en ese momento, pues, había un grupo que se fundó, que con la ayuda de un amigo mío que se llama Juan Pablo Alvarado, pues justamente se nos ocurrió a nosotros igual crear un grupo en la parroquia San Juan Tadeo que se llama DAT. Esas son las siglas de Descubriendo a Dios. Entonces, justamente en ese lapso de tiempo comenzamos a convocar personas, a convocar gente, pues que tendría este ideal de formarse, pero ya eran jóvenes adultos, jóvenes que tengan una carrera universitaria, jóvenes ya que sean profesionales y queríamos este enfoque de que descubran a Dios desde la cotidianidad. Ese era nuestro enfoque dentro del grupo. No era un grupo juvenil de 16, 17, años, sino más bien de más adelante, ya que eran de 19, 20, 21, 22, hasta los 30 años que tenían algunos en ese momento, pues, y comenzamos a formar todo este grupo. En ese lapso, pues, conozco a una persona que de alguna manera, pues, justamente nos presentó. Entonces, justamente es una amiga, hasta el día de hoy es una amiga de los dos. Entonces, esta persona, pues yo me llevé mucho con ella y ya hubo un momento, pues yo me acuerdo tanto en San Juan Tadeo, cuando ella llegó al grupo, porque mi amiga sí me había dicho como que, ay, ya invité a alguien más dentro de la iglesia para ver qué tal. Y justamente cuando veo, me acuerdo tanto, fue un martes contemplativo, ¿no? Un martes de oración contemplativa que se exponía el Santísimo. Luego de la salida, pues yo me acuerdo que antes estaba con su uniforme, en ese momento no estaba trabajando en el cole, en ese momento estaba trabajando en la que se llamaba la Unidad Santa María. Entonces, justamente estaba con su uniforme y salió de la puerta, la vi y yo me quedé encantado. Me quedé encantado, la verdad. Amor a primera vista. Sí, o sea, para mí sí. Entonces, en ese momento sí fue como que dije, wow, o sea, pero claro, más allá también de la belleza física, yo sí soy de las personas también que digo, bueno, que también tiene la persona por dentro, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, me impactó su belleza, pero también quise conocerla, fue como el enganche de, chévere, qué niña, qué bonita. Entonces, fue justamente el enganche de poderla conocer en el grupo. Y ya una vez que estuve en el grupo, y como obviamente nos toca presentar a los nuevos, entonces toda la intención ahí para ver qué era lo que decía. Y me gustaba mucho cómo ella se expresaba, lo que decía, la espiritualidad, que justamente es algo que ya venía con eso en su corazón. Entonces ya tenía una experiencia de Dios y ya a mí me comenzó a gustar mucho más. Entonces ya no solamente por la presencia física, sino por lo que tenía en el corazón. Fue como algo más que yo en ese momento vi. Entonces, a partir de ahí fue la manera en cómo nos conocimos. Eso por mi lado, no sé si también hay otra perspectiva. Cuéntanos. Lo bonito para mí fue que quizás no fue en ese momento, pero cuando yo vi para atrás, o sea, cuando uno ve su historia de vida, para mí fue lindo porque cuando me invitó a San Octavio, a mí me gustaba ir a las exposiciones del Santísimo, pero como que yo iba, rezaba y bueno, me quedaba misa ya. Sí, sí, bastante, sí. Iba los jueves, pero iba a una iglesia que me quedaba muy lejos. Entonces, lejos del trabajo. Entonces, yo corría que el bus en ese entonces, y yo llegaba un poco tarde. Entonces, llegaba como que al final de la oración y la misa. Y ya después mi amiga me dice, no, mira, esta es la iglesia, la oración contemplativa. Y me encantó, eran los días martes, y ya hubo como que martes, yo no faltaba, como que los martes ya iba allá.
Y ya por experiencias obviamente anteriores, y como Jesús dijo, mi experiencia ya con Dios, yo le pedí a Dios que me ayude a discernir de mi oración. Porque no estaba tanto quizás para la vida religiosa, no, pero yo participé, pertenecí mucho, bueno, ahorita ya no estoy activa, pero sí hice mi alianza en el movimiento de Schoenstatt. Entonces, ahí sí hay como que estuve en la juventud y estuve en las profesionales, solteras. Entonces, yo sí como que quería discernir si mi vida era como el matrimonio o la vida en la soltería, porque no me veía como una alegre consagrada. En mi camino, en mi búsqueda, yo me acuerdo tanto que justo conociendo la historia de un juez que cuando nos conocimos, que hice ahí una novela. Entonces, y la hice por mi vocación. Y o sea, soy una casi imposible porque no sé para dónde tengo que coger, por dónde ir, qué es lo que Dios quiere de mí. Porque quizás hay cuestiones que uno mucho dice, yo quiero esto, pero ya hay un momento en que sí te planteas y dices, o sea, conociendo a Dios, tú sabes que Dios te ama y que quiere lo mejor para ti. Quiere que tú seas feliz. No te va a dar algo que no te va a hacer feliz. Lo conocí ahí, claro que para mí fue lindo de que lo conocí un martes, saliendo de oración. Y como en ese momento nos conocimos, fuimos amigos, pero yo ya estaba como que en otra situación. Yo me vuelvo a encontrar con él así mismo un martes de adoración, ya no en San Juan Teo, porque ya, no sé, creo que ya no se hace la oración contemplativa, pero ya actualmente estoy asistiendo a adoración en Hakuna Group, que aquí queda en Santa Teresita, los 10 martes. Entonces él conocía el grupo de Hakuna, los libros del padre, fundador y todo lo demás, y entonces le dijeron, vamos a Hakuna, y por casualidad de la vida, ese día nos volvemos a encontrar. Como que otra vez vuelve a empezar la historia. Yo, al principio, yo no me fijé en él como que, ay, me encantó, me gustó, porque quizás no era de las personas de que, me enamora si lo veo, no sé, como que soy más de conocerlo, no sé, me gusta conocer el ser de la persona, quizás sus intereses también, porque en este caminar yo tuve muchos tropiezos. De personas de que como se portaban lindo, pero a la larga te decían, no quiero como que no me quiero casar. Y para un shock y te quedas como que entonces, ¿qué hago? Y fueron situaciones que uno va aprendiendo, va madurando, no sé, y ya después uno dice, ok, la próxima vez en la que yo quisiera realmente tener una relación, yo sí quisiera que esa persona anhele el matrimonio, anhele realmente una familia, se quiere considerar. Entonces, ese caminar juntos de la mano. Y eso es lo que fui aprendiendo y me tocó así como que chocarme para volver a entender y volver al camino de Dios, que sería Señor que Sí, o sea, lo interesante es saber también que Dios estaba detrás de todo. O sea, yo el día de hoy con ella lo hemos conversado y podemos palpar eso, que realmente es Dios mismo quien ha dado y ha comenzado a acompañarnos en todo este proceso desde que nos conocimos hasta el día de hoy y nos seguirá acompañando. Entonces, eso es algo que nos da paz, es algo que nos da bastante tranquilidad, el saber que Dios siempre ha estado ahí. Aún tal vez, como ella dice, ella tenía su proceso, yo tenía el mío, y cada uno desde ese proceso pues estaba viviendo algo diferente con Dios, pero Dios en algún momento hizo que son dos caminos converjan y nos encontremos y ya sea para un camino matrimonial. Y claro, tuvo que pasar bastante tiempo, como le dice, ya el día de hoy, si nos ponemos a contar desde que nos conocimos, ya han pasado más de 7 años. Ese caminar que nos damos cuenta que fue un proceso, y como yo le digo a ella también, son 7 años, como es el número que también cuando Jacob pidió a Raquel, entonces fueron 7 años que le esperó, ¿no? Y para mí fue algo así porque son 7 años en los cuales yo sí estuve interesado en ella desde el principio. Yo, como le decía a ella, yo armaba todo con mis amigos de la iglesia mismo, le decía, dejen, y había yo mis maneras, ¿no? De querer como pretenderla sin que ella se dé cuenta. Y entonces en esa parte de decir, oye, dile que vamos a ir en grupo, pero al final ustedes no van y yo solamente voy con ella. Eso era lo que yo tramaba, ella sin darse cuenta, ¿no? Y así salíamos, pero salíamos en plan de amigos y claro, pero yo también estaba interesado
en que ella me cuente más de ella, ¿no? Y que no haya más personas alrededor para ver si ella también se fijaba que yo estaba interesada en ella. Y eso pasó en unas 2 salidas, que se armaron así, y la gente me preguntaba, me decía, estoy bien. Sí, sí, vamos al médico, y a la primera de la hora le decía, no, no, y ella me decía, uy, ¿por qué no vino nadie? Entonces, claro, yo en mi cabeza, no sé, van a ver qué iba a decir. No sé. Es Claro. que él me decía, pero vamos, vale, vamos. O sea, ya en mi plan era solo amigos nada más. Pero bueno, sí. Entonces sí, fue esa parte en la que también ya hay una declaración de mi parte, pues igual, respetuosamente me dijo que no estaba en el proceso ahora, que no quería, no estaba viviendo un proceso que yo también entendía y lo respetaba y decía, pues bueno, sí, o sea, cada quien tiene su proceso y yo respeté mucho eso. Y le dije, bueno, entonces está ahí y créeme que, como ella bien sabe, o sea, no insistí más, o sea, ella ya me lo dejé claro y yo dije, está bien, viví mis cosas aparte, ella también hizo otras cosas aparte, sin ser enemigos, ¿no? O sea, éramos amigos, nos veíamos, nos saludábamos, incluso ella también tuvo otra relación, yo después estaba diseñando igual para el seminario, entonces fue todo 2 caminos completamente diferentes en eso, pero que yo creo, como digo, Dios y yo ahí haciendo cada uno de nosotros, y tal vez yo creo, no, ya poniéndose a pensar en este momento, como que tal vez si lo hubiéramos intentado en ese momento no se iba a dar. Capaz que si lo intentábamos en ese momento nos dábamos cuenta que no éramos el uno por el otro, pero quizás ese proceso lo teníamos que vivir por separado para podernos darnos cuenta ahora sí. Justamente, ¿no? A veces Dios nos moldea para que luego nos demos cuenta que todo lo que hemos vivido sea como ese detallito, esa cerecita del pastel que nos faltaba. Y eso tal vez es lo que veo en ustedes, ¿no? Dios nos va guiando por caminos que ni siquiera entendemos y nos va formando, nos va construyendo para luego encontrarnos con la persona ideal. Y me encanta porque creo que los dos de alguna manera oraron por el otro, sin saber, pero oraron por el otro. Y yo creo que, o sea, tenemos que centrarnos en eso. De pronto, si alguien no encuentra una pareja ideal, si alguien está como súper enfrascado en encontrar a alguien perfecto, de pronto la manera correcta sería de rodillas, ¿no? Pedirle al Señor de rodillas lo que queremos y lo que deseamos. Dentro de su proceso hay algunas cosas que me encantan. Y quiero preguntarte, Jesús, ¿cómo fue el proceso del seminario para ti? ¿Qué te lleva al seminario y qué te lleva también salir del seminario para ya decidir por una familia, por un matrimonio? Claro, justamente como digo, yo creo que he estado en un proceso en el cual justamente lo compartía con algunos amigos que decían, no quiero tener una enamorada porque ¿qué tal si tengo una enamorada y luego me doy cuenta que vuelvo al seminario y quiero esto? Y a mí se me hacía súper duro como que iba a dejar a una chica como que ilusionada, como y yo, no, sí, yo me voy a dedicar. No se me hace tan fácil. Tal vez otras personas puedan decir, no, pero es que la vocación es vocación y te dicen, tienes que dejar fuera la deja. Incluso ha habido casos en los cuales sacerdotes que cuentan, ¿no? Que han dejado a su pareja incluso ya yéndose a casar. Entonces es como, a mí no tenía ese corazón como para dejar a otra persona así. Entonces yo sí era de lo que me tardaba en saber y discernir realmente si esa era mi vocación. Intento porque digo, bueno, no pierdo nada intentando. Digo, bueno, voy a ingresar, vamos a ver si realmente esto es lo mío. Pero justamente en ese proceso he sido siempre sincero y digo, si hay una persona que dice, a ver, a mí me cuesta el estar solo, ¿sí? Que es la vivencia de un sacerdote, y siempre me voy a acordar que un sacerdote nos decía, los sacerdotes tenemos que acostumbrarnos a vivir solos. No en soledad, sino a vivir solos, porque no tenemos una compañía. Y justamente ahora que converso con otros compañeros pastoralistas que me decían, porque a veces nos ponemos a conversar con esta de la vocación, y por ejemplo tengo un compañero que me decía, es que yo, eso de cuando me preguntaba un sacerdote, ¿y tú quieres ser sacerdote? Y yo le decía, padre, pero es que yo me veo toda mi vida despertándome con una mujer al lado. Entonces ya lo tenía súper definido. Tal vez eso que ya estaba súper definido en algunas personas, otras personas lo tenemos que discernir. Y ya en mi corazón yo ya estaba pensando, a ver, ¿qué quieres tú? ¿Realmente te acostumbras para toda tu vida a levantarte solo de tu cama, sin nadie? Y ahí venía mi planteamiento. Es como, no, me va a hacer falta.
me hace falta y luchaba contra eso. Aunque no parezca, pero yo luchaba contra eso. O sea, decía, ¿será que realmente el sacerdocio es lo mío? Pero es también una decisión en la cual yo sé que tengo que vivir todo el tiempo así, o sea, en una cama en la que voy a estar solo y voy a estar. No, no quiero decir que sea una vida mala, porque no lo es cuestión de vocación. Y para mí, ahí es cuando yo me he fijado, no, esta no es mi vocación. Cuando dije, no voy a poder vivir así toda mi vida. Voy en algún momento, siendo sincero conmigo mismo, si es que yo ya deseo y ya hay ese deseo en mi corazón de vivir acompañado, y no hablo de vivir en una comunidad, sino es el vivir con otra persona de apoyo, con la que incluso tú vas a pelear, ¿no? Que no es perfecto. Vas a pelear, pero como quien dice, el matrimonio también es decidir con quién vas a pelear todos los días. Sí, Entonces, totalmente. y saber con quién vas a pelear, ¿no? Entonces, porque obviamente, pues, no es que las peleas sean malas, sino que hay que saberlas manejar. Y siempre y cuando la otra persona también tenga esa madurez para decir, bueno, vamos a discutir sobre este tema, porque hay cosas que ley toca discutirlas, pero también es llegar a un acuerdo. Y entonces yo sí decía, me ponía a pensar, no, realmente mi vida la veo así, como una persona con la que yo voy a discutir, voy a ponerme de acuerdo y voy a entrar en ese mano. Y no me veía de otra manera. Ya decía yo, no, es que no sentía, era algo que yo en mi corazón decía, no, no siente. Y claro, eso fue en un momento de discernimiento, tuve que hablar con un sacerdote, padres acompañan en este sentido. Tuvo acompañamiento con un padre jesuita, que justamente es uno de los padres que me ha ayudado también en esta dinámica del discernimiento, que por algo también estoy en el colegio Javier, por eso también conozco bastante de la espiritualidad ignaciana. Entonces, el padre excelente, o sea, a mí me agradó muchísimo la forma de acompañarme, de discernir, porque siempre yo encontraba sacerdotes que me decían, no, es que no te tienes que salir, es que este es tu camino, y te buscan, ¿no? Para que el chico no se vaya. Pero son muy buenos sacerdotes que te dicen realmente, si esto no es lo tuyo, tranquilo, porque Dios no te obliga. Y vamos caminando y que tú mismo te des cuenta si eso es lo que te hace feliz. Y como yo conversaba, tal vez sí me hace feliz también, porque no puedo decir que no. Pero ¿qué más me hace feliz? ¿Qué es lo de las dos cosas entre el matrimonio y el matrimonio? ¿Qué es lo que más me hace feliz? ¿En qué yo me hallo mejor? Y encontré que en el matrimonio me encontraba y me hallaba mucho más que en ese sacerdocio. Con toda tranquilidad lo puedo decir, no es como que haya sido infeliz tampoco, no es cuestión de infelicidad, es cuestión de qué es lo que más me hace feliz, ¿sí? ¿Qué es lo que más me llena? Donde yo veo, y cuando yo entendí el sentido del matrimonio, que fue lo que más me agradó a mí, y esto yo lo daba hasta en charlas, tú lo sabes, del matrimonio, y cuando yo decía a las parejas, les decía, el otro es un Cristo para ti, y el otro, cuando tú te casas, le dices también un sí a Cristo. Eso a mí me dijo, wow, o sea, esto es por aquí. ¿Y qué le puedes decir a alguien que está justamente en ese encontrarse a sí mismo, o alguien que está optando por la vocación de ser sacerdote, pero que tiene de pronto las mismas preguntas que tú tenías en ese momento? Yo creo que igual, que se deje llevar por el Espíritu de Dios. Creo que aquí clave es el Espíritu. Que no tenga miedo, porque Dios va a responder. Aunque tal vez uno hace mucho tiempo y va a pasar años y unas veces se necesitó bastante tiempo, pero Dios no te va a responder. Y yo soy testigo de eso, de que Dios responde. Entonces, aunque uno se desespere, dice, pero Señor, respóndeme si es esto o no es esto, porque tal vez entra uno en esa dinámica. Ya dime si es que yo tengo que estar casado ya, o tengo que estar acá en esto de acá y me conservo una vez. Entonces, yo creo que es más la dinámica del ser paciente, de esperar. De aún en el camino que yo escoja, Dios me va a responder. Y yo le recomendaría eso a la persona que tal vez esté pasando por lo mismo, ¿no? Que tal vez esté ya en un seminario y esté con los sentimientos, o de que quiera probar también en el seminario, decir, tal vez esa es mi vida, y también diga, no, pero también pienso en una pareja. Entonces, ¿cómo ahí puedo dividir mi corazón, ¿no? Entonces, es más que eso, sería un esperar. Esperar en Dios, un Dios me va a responder y tengo que ser paciente. No es de la noche a la mañana. Vale, dentro de lo que me contaste de tu oración, hay muchas cosas que tú le pedías al Señor,
¿Cómo ya te diste cuenta de que Jesús era la persona con la que tú querías casarte y darle ya definitivamente sí? Porque en un inicio le dijiste que no, que querías un espacio para ti. Sí, en realidad yo había pasado una historia complicada de una relación anterior, entonces yo estaba sanando. Lo que discerní con el tiempo fue que nunca me voy a olvidar una salida que tuvimos con amigos. Él habló acerca de sus anhelos. Y todo lo que él decía, yo lo miraba y yo me quedaba así como que quiere lo mismo que yo. Y yo pensé que una amiga le había hablado de mí. Y yo así como que, y no sé, por mi mente decía, ¿será que trabaja? Yo no sé, porque tenía como que muchas incógnitas, pero eso lo dejé como que a un lado. Lastimosamente, yo os puedo decir que en la siguiente relación amorosa que tuve, la persona le tocó pagar platos rotos que no le tocaba, porque yo no terminé de sanar y metí en una relación donde dije, chula. Al principio sí dije, sí sentí que le hice daño a la persona, pero porque era como muy tóxica. Que hablamos hoy en día, sí, la toxicidad, por las heridas que tenía. Entonces, hubo algo que me encantó cuando tú dijiste el orar por la otra persona. Quizás cuando yo estuve en la juventud femenina en Schoenstatt, sí nos decían, reza por tu San José, reza por tu futuro esposo, pero a veces uno dice, sí, pero ¿qué le pido? Entonces, ¿qué digo? Que llegue, que no se demore, que sea así, esa onda. No sabíamos qué. De repente yo me encontré en Instagram un grupo que justo el año pasado lo estuve buscando y ya no lo encontré porque quería compartírselo a unas amigas. Y había una chica, creo que era de México, que ella compartía un proceso de oración vía WhatsApp. O sea, es como que uno se enteraba por Instagram y te ingresaban y te agregaban al grupo y era 30 días, semana por 30 días rezando por tu futuro. ¡Wow! Y yo decía, ¿qué será? No? De curiosa me metí. Lo más chistoso que yo puedo decir es que yo hice 3 veces ese proceso. porque la primera vez yo como que ingresé y es como que te llega la notificación y digo, ay, después lo hago. Llega el día siguiente, ay, no lo hice. Y se me pasaba y se me pasaba. Y de repente un día me puse a ver como que el contenido y decía, wow, está bien bonito. O sea, y yo dije, no lo hice. Y ella hacía 2 veces por año, tanto para varones como para mujeres. Entonces, yo dije, ya, el siguiente lo voy a hacer. Sí, me pongo de cabeza, así. Entonces, vino la siguiente vez y yo dije, ya, acá me voy a poner las pilas, voy a hacerlo todo, no sé qué. Y comencé a hacer el proceso. Pero al final, no me acuerdo qué pasó entre cuestiones, ¿no? Y no, como que eran los 5 últimos días y se me pasó la fecha, no lo voy a hacer. Bueno, fue ahí como que un poco desordenado. Y de ahí hice la tercera vez y dije, no, ahora sí, de principio a fin. Y literal fue así, de principio a fin, todo. Y en ese proceso, lo lindo era de que iba a sanar. Entonces, cada vez que había una lectura, que ya casi que me la sabía, porque y eran 3 veces que la hacía, no me la sabía, pero yo decía, bueno, ahorita me toca esto, ya, sí, voy consciente. Y ya te decían como que de la lectura, porque te hacían una lectura bíblica, una reflexión, siempre te preguntaban qué heridas tú crees que deberías sanar acerca de esta situación. Y eso me encantaba, porque ya ibas entendiendo que para encontrarte con una persona, primero debías estar bien tú. Y bueno, y yo esa chus, o sea, y uno se va dando cuenta, y se va dando cuenta de lo que hizo mal, lo que tenía que haber hecho bien, y toda la luz de la palabra de Dios. Igual yo, me fui descargando todo eso, tengo la información porque ya la chica ya no ve el grupo, no existe, no sé qué habrá pasado, pero ella incluso tenía testimonios de chicas que habían hecho los 30 días por su futuro esposo y tiempo después se conocieron con su futuro esposo y todo lo demás, y decía, wow, qué chévere, ¿no? Y había una de las preguntas donde ella te ponía, también te hacía un cuadrito, donde a mí me pareció muy aterrizado porque te preguntaban cómo quisieras que fuera tu futuro esposo. Y a mí me resonaba mucho porque con una de mis grandes amigas,
que siempre compartimos esto de la fe. Bueno, con algunos comparto la fe, pero con ella como que trabajé un tiempo. Y ella un día nos preguntaban cuál es tu santo favorito. Entonces el de ella es el de Santa Teresita. Y a ella le encanta una frase que dice: Dios no pone anhelos irrealizables en tu corazón. Entonces yo decía, wow, o sea, y todo lo que Dios te habla en tu corazón es porque te lo quiere dar. Claro, obviamente diciéndolo bien, en la parte del discernimiento de que realmente sea Dios el que. Y yo hice este cuadrito y te decía, ¿cómo te gustaría que fuera tu esposo? Tú venías en la parte física, como que, ay, que quisiera que fuera alto, bajito, lo que sea. Gordito. También te ponía, ¿qué defectos tú pudieras soportar de tu pareja? Y yo nunca en la vida ¿quién me va a preguntar eso en la vida? Decía, defectos, y después yo lo analizando, haciendo una introspección, yo decía, es verdad, no, o sea, no voy a vivir con una persona perfecta, y tengo que saber qué puedo soportar de la otra persona. Por ejemplo, yo ponía, bueno, que no tengamos los mismos gustos musicales, así, y era así, como que ciertas cosillas. Y así eran 4 preguntas acerca de lo que te gustaría, cómo te gustaría, qué te gustaría compartir con esa persona. Y yo siempre ponía como que la fe por medio. O sea, también es algo que no fue desde un principio de mi vida, pero sí me di cuenta que es lo que sí quería y lo que no quería. Entonces yo ya me di cuenta que quizás en la madurez yo ya decía, quiero una persona con quien pueda vivir mi fe. Eso era como que de principio, esto no se negocia, esto es no negociable. Y cuando yo lo conocí, a Jesús, obviamente, yo en mis experiencias anteriores había tenido personas ateas, personas evangélicas, entonces te chocas. Y ya después uno no dice, no, esto no, porque si yo ya estoy viviendo una vida de iglesia, no estoy en contra de las personas que son de otra religión, pero yo no me veía a una persona discutiendo si lo bautizo al nacer o si se bautiza cuando ya sea adulto, o que no vaya a la primera comunión, o que yo quiero ir a la iglesia y que digan que es una idólatra, no sé, yo no me veía en ese swing, porque ya me había pasado. Quizás otras parejas les funcionan, pero yo decía, no me va a funcionar porque necesito que una pareja también, si en algún momento tenemos un hijo, un bebé, comparta este sentimiento. Entonces yo decía, no, tengo que pensarlo bien, o sea, tengo que interpretar qué es lo que quiero, qué es lo que realmente Dios está poniendo en mi corazón y que Él dice, esto es para ti porque esto es lo que te va a hacer feliz. Entonces, en ese proceso, quizás yo maduré mucho en el sentido de qué es lo que me quiere, ¿verdad? Y también, no puedo mentir de que en esta etapa de ser enamorado, del matrimonio, sí hubo muchas veces que yo dije, ¿por qué no nos casamos nada? Entonces, ¿por qué no permití que no nos casáramos? Y ya después nos veíamos y si decíamos, no hubiéramos sido un desastre. Porque sí nos dimos cuenta que el Señor en todo este tiempo fue sanando muchas cosas que necesitábamos sanar. Fue madurando muchas cosas que nosotros también necesitábamos madurar. Y nos preparó para lo que somos al día de hoy, que no es fácil, porque un matrimonio no es fácil, porque recién cuando empiezas a vivir juntos empiezas a esa situación, pero puedo decir que es un camino maravilloso. Oh. Cabe recalcar que lo que dice Valeria de los 30 días lo hicimos después juntos. Ah, sí, después lo volvieron a hacer. Lo volvieron a hacer ¿Ya? juntos, ya como enamorados, nos pusimos y me había dicho, entonces yo era como que, ya hagamos. Y ahí justamente, ora por tu futura esposa y ora por tu futura esposa también. Ajá, Hay para los hombres también. Y es distinto, ¿no? Es lo que le toca orar a ella, pero el primer día, el segundo día y los 30, todos, eso es genial. Yo sí es algo que recomiendo. Tal vez en el discernimiento, tal vez enamorados que dicen, ¿será que el próximo paso es este? Entonces ahí hay una pauta para poderlo discernir también. Hay una creencia de que tienes el San José dormido, tienes el San José y tú escribes en esos papelitos y los pones debajo del San José para que interceda por tus anhelos. Entonces, siempre te ponían como que cuando escribas, al final agradece porque Dios todo lo ha hecho bien. Entonces, ya te hacían entender de que todo ya está hecho, simplemente es un proceso que
para encontrarte con la persona que en ese momento el Señor te vaya a dar. Dentro de lo que dijiste, hay algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Ahora los jóvenes ya no quieren saber nada del matrimonio, pocos piensan en casarse, pocos piensan en tener una familia, no quieren comprometerse, o piensan que vivir en unión libre es lo de moda, es lo que está bien. Pero como alguien que está en este proceso puede decir, no, yo quiero casarme, yo quiero formar una familia, yo quiero matrimonio para mí. ¿Y por qué sería importante formar ese matrimonio y simplemente de pronto vivir en unión libre o no tener ese compromiso de vivir con él? ¿Cómo decidiste, no, yo quiero el matrimonio, no quiero eso, yo quiero un matrimonio de verdad? Porque me decías tú, hubo parejas que no querían casarse, entonces ¿para qué estoy con ellos? Ajá. A ver, quizás todo esto viene de mi historia familiar. No dice, hay cosas que quiero y cosas que no quiero hacer. Entonces yo veía, por ejemplo, una situación de que existe, de que en los matrimonios uno a veces al principio lucha porque el otro cambia. Y comienza un conflicto de que quiero que hagas esto, quiero que hagas este otro. Y yo decía, estoy anulando a la otra persona. Entonces, lo hemos vivido y gracias a Dios como que me he tenido paciencia de poder sobrellevar esto y yo ver el matrimonio de mis papás y yo decir, yo sí quiero algo para toda la vida. No es que son separados, pero sí hay cosas como que yo dije, hay situaciones que se pudieron cambiar a tiempo. Y yo sí lo creo de que se lo pudieron hacer en la mano de Dios. Mi parte es por mi creencia, o sea, por mi fe. Yo siempre decía, un matrimonio es difícil. Como yo tenía en mi mente muy ahondado que yo me quería casar, quería un matrimonio. Porque al principio todo esto fue madurando. Al principio era como que, quisiera ser mamá, qué lindo sería ser mamá. Y yo después veía a las personas, por ejemplo, que tienen padres separados, o que solo están con papá, o solo están con mamá. Y una mamá grande digo, no solo quiero ser mamá, quiero poder darle una familia, quiero que pueda tener ese espacio. Entonces yo decía, ok, ¿y ahora cómo formo ese espacio? Entonces, inclusive una amiga mía me decía, Valeria, pero entonces, yo le digo, sí, ¿y qué pasa si no puedes tener hijos? Yo le digo, pero es que esa fue la madurez de ir juntos hasta el final, porque si me da hijos, no me da hijos. Entonces tú vas cambiando tu perspectiva poco a poco. Entonces lo mío sí fue, gracias a Dios, digo, un discernimiento. Que a pesar de lo que tú ves en tu propia casa, que a pesar de lo que tú ves, lastimosamente, familiares tuyos que se separan, yo soy de las que pasó eso, o sea, ¿qué sucedió ahí? Entonces, tú te das cuenta que las personas recurren a todos lados, y yo les decía a veces, o sea, soy una de las menores primas, por decirlo así, en el ámbito familiar, entonces iba a ser a la última en la vida en la que vayan a recorrer. Entonces yo sí decía, solo una experiencia en la familia fue que me dijo, no, sí, que me estoy separando por esto, y tanto fue a mí y yo le dije, pero tú buscaste a Dios. No, yo fui a psicólogo, una psicóloga, y yo volví a preguntar, pero buscaste a Dios. Y entonces ella me cambiaba el tema. Y yo decía, bueno, ya yo no me puedo meter a jugar como que cada relación, cada situación. Yo decía, aquí hay algo que se pudiera hacer. Entonces, ¿qué me gustaba ver a mí? Ahí en los videos, en YouTube, todo lo demás. Me gustaba escuchar, por ejemplo, el padre Espinosa de los Monteros. Me daba mucha risa escuchar muchas cosas y muchas verdades que habla acerca del matrimonio. Y yo sentí que con él hice como un curso intensivo para cuando algún día me case. Sí. Y yo decía, ay, qué chévere. Y el padre te hacía ver la parte linda del matrimonio y la parte cierta del matrimonio y te la voy a ver de forma chistosa también. Luego, por ejemplo, de nuestros hermanos del movimiento de Lazos Amor Mariano, también ellos tienen bastantes videos en YouTube de relaciones de matrimonios, de parejas, que también han tenido su proceso, y proceso fuerte, pérdida de un hijo, y otros que se han divorciado, se han vuelto a casar, o sea, se vuelven a encontrar ellos mismos, se vuelven a casar, y todo se da a raíz de un encuentro con Dios. Y para mí eso va como que reforzando la parte de decir, Dios tiene que ser el centro. Si no es el centro, no tienes de dónde agarrar.
como ese hilito de la telaraña que dice que si ese se rompe, se acabó la telaraña, o sea, ahí ya no es más uso, pase seguro. Para mí fue una parte primordial. Yo sí decía, en mi momento, antes de terminar de que nos volvamos a encontrar en una relación, sí pasó un proceso muy fuerte de renegar con Dios, de decirle así como, él mismo quiere, me presentó una persona, no resultó otra vez, decirle así. Entonces, sí fue como que una parte de algo que hice mal, o sea, que fallé o qué pasó. Entonces, ya fue un momento después de renegar, de discutir con Dios, de pelear con Dios, de desahogarme quizás y de que Él también me tenga paciencia. Yo puedo decirlo, escoger el matrimonio por la fe que tengo en Dios. Porque yo sé que, por ejemplo, con las fuerzas de Él, con mis fuerzas, el matrimonio se desbarataría hacia abajo. O sea, nos hemos casado y creo que el tremendo inseparable. Pero vemos como que, a ver, espérate, no, oremos, o sea, algo que pasa, o sea, que sabemos que también hay una fuerza que quiere destruir los matrimonios. Eso, quizás, algunos dicen, ay, no, eso es de ustedes. No, o sea, hay que entender que a veces existen situaciones en la vida que a veces son mínimas. Por ejemplo, nosotros ya hemos ido, a veces le decía a mi esposo, hemos ido 2 veces a un sacerdote por una pelea, así. Padre, ¿qué pasa esto? Así que, y los padres, la verdad es que se gozan de nuestra ternura, ¿ves? Y ellos dicen así como que, pero no le veo el problema. Claro, o sea, tal vez porque ellos escuchan otros problemas más fuertes Sí. y lo de nosotros es como que, bueno, tiene solución. ¿Sí? Ajá. Y el padre dice como que sí, pero miren, tiene solución, esto, no sé qué, no sé qué, pero padre, es tal cosa. Pero miren, de este lado ya. Y gracias a Dios, así, ellos como que nos palman, gracias a Dios hemos tenido esos pastores que, como la otra vieja, que nos han ayudado, nos han sabido guiar. Pero lo más importante es, quizás es elegirse el día a día, porque si yo quiero que realmente esto sea eterno, para mí es como que entender que mi fe es un Dios, que es un Dios eterno, o sea, no tiene fin. Y yo también quiero que esto sea eterno. Yo entendía que yo no quería como que, quizás decir una pareja para Instagram, para subir fotitos en el viaje, no. Queríamos algo más y como dice mi esposo, tiene un anhelo un poco más fuerte que yo, por decirlo así, porque él dice, le falta todavía que Dios ponga esa señal en su corazón, de trabajar por algo que Dios nos está llamando, sino que Él sí dice nos está preparando, pero tenemos que esperar, nos está preparando. Entonces sabemos que los propósitos de Dios son eternos. Y quizás eso es lo que yo anhelé siempre, algo para toda la vida. Desde ahí, desde mi fe. De pronto, una de las cosas en las que más fallamos los matrimonios, y claro, dentro de la experiencia que tengo también con el tema de matrimonios, es que justamente no encontramos una persona como que mediadora en su momento, sino que dejamos pasar cosas que pueden ser algo pequeñito, algo súper grande, y hacerlo una bola de nieve completa. Es importante tener esa persona, un mentor, un guía espiritual que de pronto podamos apoyarnos y que pueda ser como esa persona imparcial que nos pueda dar la vista desde afuera y que nos pueda dar la luz de la situación que estamos viviendo, ¿no? También me decías que tienes el anhelo de ser mamá. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese anhelo, porque sé que viviste una situación muy complicada no hace mucho y me gustaría que compartas si es que es posible. Justo el 1 de mayo, uno de los días de San José que se celebra, tuvimos una pérdida, una muerte espontánea. Todavía duele, está fresquito. Nos costó bastante al principio, fue una lucha, Dios. Claro que para nosotros también un regalo, porque yo le dije a mi esposo, tenemos un hijo santo, o sea, qué regalo tan grande. Lo lindo fue que era algo que sí anhelamos los dos. Y que la noticia cuando llegó fue como que salía como pirotécnico. y se fue muy rápido, o sea, se fue. Cuando nos enteramos yo tenía 5 semanas de embarazo. Entonces, casi y se fue al mes y medio prácticamente, en la que es los exámenes, que el descanso. Y se fue y yo diría, yo te puedo decir que fui una de las personas que trabajó mucho en grupos pro vida,
con mamitas embarazadas, en contra del aborto. Y quizás es la primera vez que me tocó en carne propia vivir esto. Y dije, wow, o sea, sí es fuerte esta situación. Y yo le decía a mi esposo, o sea, ¿cómo puede ser que te duela tanto a alguien que no conociste, que no tuviste en tu brazo? Pero eso no hay ni podido ni en Dios, porque sé que confiando en Él está en sus brazos y está en un lugar más seguro que como Entonces, ese anhelo no se va, pero al menos yo sí estoy clara de que somos padres, digamos que padres. Yo creo que solo quien ha experimentado este dolor tan fuerte, que en mi caso os puedo decir que yo también lo experimenté en su momento, sabe el dolor tan grande que es y que aún en la tormenta se vive. Creo que el podernos sentirnos juntos, el sentir esa unión que tenemos como pareja, y como dijiste en su momento, que es el centro del Señor, es lo único que nos sostiene. Es lo único, realmente, porque es un proceso muy fuerte. Yo también lo viví, vamos a decir que para nosotros fue sumamente fuerte, sumamente difícil. Es algo de las cosas inexplicables, cosas que no, de pronto nunca tendremos la respuesta del por qué, pero de pronto ese anhelo queda más fuerte. De pronto digo yo, porque ya cuando viene el niño, de verdad, se queda y está ahí, viene con doble anhelo, digámoslo así. Entonces, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas que no entendemos de pronto, pero cosas que nos hacen ser más fuertes en la fe, cosas que nos unen más como pareja y cosas que debemos de una u otra manera darle gracias y gloria a Dios. Hay una parte, por ejemplo, que a mí me llegaba mucho los días martes, que sabemos ir a oración. Hay una canción de los chicos de Hakuna, cuando están poniendo el Santísimo, que siempre dice, que la canción dice, bendito sea Dios, te da la vida. Entonces yo trato de entender, no de entender, sino de volver a reafirmar lo que creo en que Dios nos de muerte, nos de vida. Y entender como que mi hijo no murió, mi hijo simplemente está vivo, pero está vivo en la gloria de Dios, o sea, está en el cielo. O sea, tiene otra vida mejor que la nuestra, siempre le digo yo a mi esposo, los fregados somos nosotros, él está viviendo allá feliz. Y que yo digo, wow, el Señor no permitió que él conozca corrupción alguna, ni que aquí pase enfermedad, ni nada, sino que lo quiso tener ahí en el pedir. Y digo, bueno, fue un regalo para nosotros. Al principio sí, nos costó mucho, a mí también me costó mucho, pero para mí era algo como que no me impidió dejar de creer en él. Y yo en ese momento también dije, wow, qué esposo tan maravilloso que tengo por cómo me acompañó, por cómo estuvo a los niños, cuidándote, preocupado, todo. Y hay algo muy bonito que una amiga que es ¿cómo se llama? Es religiosa, pero es religiosa de Klaus. Ella justo la mandaron a una obediencia en España y ella nos llama porque ella estaba en el seguimiento de Jesús para cuando iba a ser sacerdote. Luego, Jesús le va a comentar en una reunión que él ya no quería seguir su camino. Y ella dice, no, que todas las hermanas estamos pensando por ti, bueno, ya. Jesús sale y después ya viene la relación con nosotros y él me fue a presentar a ella, así como que vamos a visitar a la hermana, vamos. Y ella así, se quedó sorprendida, como que bueno, ya. En la segunda visita que fuimos, las palabras de ella son muy de Dios. Te llegan bastante, que sabes que es de Dios. En la siguiente visita le contábamos que ya nos íbamos a casar y ella nos decía, la siguiente visita que ustedes vengan, ustedes tienen que venirme con la noticia de que están esperando bebé. Claro, ya había pasado más de un año de matrimonio y no la había venido a visitar. Entonces a ella la manda en obediencia a España y
Y ella nos dice, me voy en obediencia, y los he estado esperando, ¿por qué nunca vinieron? Y no sé qué. Y claro, porque hay personas que, típico cuando te casas, ya te comienzan a preguntar, bueno, ¿y para tu bebé? Y todo lo demás. Y entonces, y justo en el proceso en que pasamos, también nos han preguntado, pues, ¿no? Entonces, como que, gracias a Dios, explicarles y decirles, es que recién tuvimos que meter y todo. Pero bueno, la cuestión es de que la hermana, le contamos lo que había pasado, mira, tuvimos una pérdida, y ella nos dijo algo que para mí, o sea, a mí me llegó mucho, y dijo, mira, toda persona, todo ser humano viene a cumplir un propósito aquí en la tierra, y tu pequeño bebé cumplió su propósito, y ya ustedes deben descubrir cuál es el propósito para el cual Dios lo envió, y como él cumplió su propósito, esto. Entonces, al menos yo me puse como que a hacer introspección acerca de eso, y dije, wow, mi hijo vino para ver cómo mi hijo no va a ser un padre maravilloso, cómo me cuida, cómo está ahí, o sea, de amoroso, la alegría que le trajo la noticia, o sea, para mí era así como que los propósitos para el cual él vino y dije, nos dio muchos regalos. Así sea en corto tiempo, pero muchos regalos. Las personas que se preocuparon por nosotros, para nosotros fue maravilloso, los regalos que él vino. Realmente sí, o sea, fue duro. Realmente igual es ser consciente de que para las cosas más duras, porque también hay un dolor físico y emocional, y lo desesperante que puede ser, muchas cosas que uno vive y que no siente, y que uno tiene una impotencia fuerte en ese momento también espiritualmente, también viene a pelear con Dios, el por qué pasó, o sea, si yo tengo fe, si yo confío, bueno, toda una cuestión interna también con Dios, pero que igual después de todo uno dice, bueno, Señor, perdóname, no entiendo, pero traemos tranquilidad y paz para nosotros, que podamos afrontar esto, damos la fortaleza. Entonces, es un asumirlo, ¿no? Un ser consciente de lo que pasó y quedarme más bien con el hecho de, wow, o sea, admiro mucho más a mi esposa. Y justamente, si hablamos de propósito, creo que José me vino también para que me dé cuenta de las cosas directas, o sea, de lo fuerte que es, incluso espiritualmente, porque mientras yo estaba peleando con Dios en ese momento, mi esposa me decía, no, pero yo no entendía, o sea, y mi esposa me decía, pero te pones así, tranquilo, superar. Entonces yo dije, wow, o sea, las cosas que tengo que me levanto también en la fe y que no me dejen también como que renegar ante Dios y ya, pues me toca también decirle, Señor, perdóname. No soy quien para cuestionarte. Creo yo que si en el matrimonio no los puedes admirar al otro, José vino a hacer que yo la admirara a los dos. Eso es lo que yo puedo decir y es la forma en cómo también he podido como superar poco a poquito, porque igual no es fácil, muy reciente, pero siempre me llevo esto, ¿no? O sea, qué es lo que vino a la tierra durante los años que vino, incluso con lo que nos pensamos nosotros. Y igual incluyó estar embarazada, todo este proceso de la cuenta de nuestro hijo también conjugó, porque viene de ti también el Señor. Entonces, todas estas cositas, ¿no? A uno igual le da mucha tranquilidad, saber que tenemos un hijo santo, saber que de alguna manera, pues, mi hijo va a interceder también ante nosotros en el cielo. Y es fuerte porque también te puedo decir que fue un 1 de mayo, fue el día de San José, justamente San José Obrero, y también ya venían 3 días después nuestro aniversario. Realmente, a primeras instancias, cuando nosotros tuvimos la noticia de tiene un hijo, como fue una alegría completamente inexplicable el enterarme, el saber. Y era para mí eso, o sea, era como un regalo de Dios por nuestro aniversario. Y después como que todo eso se sumó, pero también no dejaba de seguir siendo un regalo. Y era darme cuenta después de lo que justamente dijo Vale. No, no, es un regalo más grande. O sea, porque es darnos un hijo en el cielo. Y entonces, tal vez esto para otras personas sea inexplicable, van a decir, qué locura es esta, pero solamente creo que los que caminamos en fe podemos entender y captar el misterio que hay detrás de esto, aunque no lo podamos explicar humana y razonablemente. A veces son cosas que muy difícil. Yo pienso que la gente debe decir, incluso la gente que nos ve desde afuera, ¿no? A decir, estos son unos locos. Pero
Creo que esta locura es la que nos hace levantarnos, la que nos hace motivarnos, la que nos hace amar más, la que nos hace amarnos más, y sentir el Señor es algo que no se puede explicar con palabras. Así de simple, o sea, no se puede. Dentro de todo lo que ustedes me dijeron, si nosotros retrocedemos el tiempo a cuando ustedes se conocieron, a cuando ustedes vivieron su noviazgo, a todo el proceso tan lindo que han vivido, ¿qué consejos se podrían dar a ustedes mismos si pudiéramos retroceder el tiempo y tuvieran unos minutos como para darse a sí mismos un consejo, que este consejo sirva como para una persona que vivió los procesos que ustedes vivieron hasta ahora? ¿Qué consejos le podrían dar hace tiempo cuando recién se conocieron? Quizás le diría como que no desesperen y sigan confiando en Dios, si que caminan en la fe. Como yo lo he vivido, y que hagan esa oración, que si realmente Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ellos el formar una familia, tener un esposo, una esposa, lo oren. Y lo oren mucho para tomar una buena decisión, porque es una decisión para toda la vida. Que aprendan eso. Porque una persona no es un objeto, no es algo desechable. Entonces es algo que uno lo toma y es para toda la vida. Al final es una de las decisiones como que más grandes. Me acuerdo tanto que una vez nos decían para estudiar, el padre Pedro Pablo siempre nos decía, en el curso de teología decía, cuando estudian las escuelas son 6 años, colegio 6 años, universidad 4 años, dice, ya solo ahí nos vamos unos 16 años, una maestría, 3 años más, casi 20 años pasan estudiando, dice, solo para hacer. Y nos hablaba de la iglesia desde el ser y el hacer. Entonces eso es solo para hacer. ¿Qué van? ¿Van a hacer edificios? ¿Van a construir puentes? ¿Van a ser médicos? Todas el hacer. Y en el ser, y el ser humano. Y yo decía, wow, es verdad, nunca nos preparamos para eso. Y es para toda la vida. Yo decía, es que claro, pues, y yo decía, es verdad, o sea, hay que empezar de algo y es empezar de uno mismo. Y eso, los invitaría a hacer esa introspección de orar, de poner a Dios primero. Imagínate el corto tiempo que tenemos los matrimonios en el prematrimonial, que es, ¿qué? Unos 2 días, de pronto una semana como mucho, que nos dan una probadita de cómo va a ser el matrimonio, pero no nos dan las claves que nos van a servir para toda la vida, que para lo demás son más de 10 y tantos años, y para el camino de toda la vida, 1 día, 2 días. Y para los que se lo toman en serio, porque otros como que, ay, tengo que ir al curso prematrimonial, que es en las noches, llego al trabajo y durmiéndote en el curso poco más. Nosotros, por ejemplo, no decimos esto, o sea, siempre dijimos esto es para toda la vida, entonces nosotros hicimos 2 cursos prematrimoniales. Uno por nuestra cuenta, que está en internet, que es de Alfa, y otro que sí lo hicimos en el santuario. Lo recomiendo mucho porque ese prematrimonial nos es dado por un sacerdote, por decirlo así. No menosprecio el que da el sacerdote ni el padre, pero es muy real porque los dan matrimonios. Y cada charla era un matrimonio distinto. Y ellos te contaban... Eran 10 charlas. Eran 10 charlas y eran ver 10 matrimonios de la mano de Dios. Y tú te sentías, no estoy sola en eso. Es Dios el que te está hablando. Entonces es una invitación de pronto a nunca dejar de aprender sobre matrimonios, sino más bien que este inicio que empieza con el prematrimonial sea una probita nada más, pero que a lo largo del tiempo sigamos formándonos para que nuestra vida y la vida de nuestra familia sea una familia al servicio de Dios. Y no solo esto, sino que también seamos felices, ¿no? Jesús, ¿qué te dirías? Ama hasta que duele, y si duele, pues nacimiento. Eso me diría. Creo que me encanta esa frase. Y a veces hay momentos en los cuales uno tal vez tiende a cansarse. Ama y ama. Yo les agradezco mucho porque creo que no me equivoqué en invitarlos a esta entrevista. Son de verdad un ejemplo para muchas parejas. Yo creo que es importante que ustedes hayan venido hoy con este testimonio tan hermoso, porque nos deja enseñanzas no solamente para las personas que quieren casarse, sino para las personas que no tienen de pronto esa misión de casarse, sino tienen otra cosa en su vida, o para de pronto las personas que anhelan casarse pero que quieren un matrimonio y que solo lo van a conseguir de rodillas a los pies del Señor. Muchas gracias, Dios les pague por el tiempo que me han regalado, porque pienso que lo más importante que tiene una persona es su tiempo. Entonces, Dios les pague y que Dios siempre les bendiga en su matrimonio. Muchas gracias, Grace. Dios te pague también.